Acá de nuevo para más o menos recordarles la fisiología, ¿no? El control voluntario a nivel de la corteza, el control metabólico o involuntario a nivel del tronco encefálico y zonas de médula. Dos centros que controlan o regulan la ventilación, el neumotáxico y el amnióstico. Y también tenemos que ver los músculos, obviamente, los nervios que llegan a los músculos y que las enfermedades neuromusculares alteran también este mecanismo de la ventilación. Y también obviamente los mecanorreceptores y todos los receptores a nivel de los bronquios que también alteran y tienen que ver con esos trastornos de ventilación. Es importante conocer también los síndromes de apnea. Apnea puede ser de dos tipos, apnea obstructiva y apnea central. Apnea se denomina cuando dejamos de respirar por un cierto tiempo durante el ciclo respiratorio. Una apnea obstructiva tiene que ver con obstrucciones a nivel de la vía aérea y obstrucciones a nivel del flujo aéreo. En cambio, el apnea central tiene que ver con alteraciones obviamente a nivel del sistema nervioso central y no tanto alteraciones a nivel del flujo. Y como vemos aquí, los movimientos torácicos en el apnea central disminuyen, en cambio los movimientos torácicos en el apnea obstructiva generalmente no se alteran. Porque el movimiento de tórax tiene que ver pues con este sistema nervioso de regulación central, ¿no? Entonces, cuando el apnea central, los movimientos torácicos se ven alterados y cuando el apnea es obstructiva a nivel de la vía aérea, estos movimientos torácicos no se ven alterados. Cuando el apnea es mixta, obviamente tiene los dos componentes, ¿no? El componente obstructivo y el componente central. Y obviamente hay una mezcla de estos dos componentes. Bueno, esto de aquí es el síndrome de Pickwick, también conocido como síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿no? Pickwick le pusieron porque es de una obra esto de acá, es de una obra de Dickens que es un personaje de esta obra donde justamente era de este tipo, era un gordito obeso que generalmente se dormía durante el día, ¿no? Y que en la noche no podía dormir bien porque era muy roncador, o sea, roncaba toda la noche. Obviamente esto indicaba que había una obstrucción en la vía aérea, sobre todo porque era gordito, tenía un cuello ancho, probablemente una lengua grande que le obstruía la vía aérea. Y roncaba toda la noche, no dormía bien durante la noche, porque se despertaba cada vez que hacía apneas prolongadas, pero durante el día él paraba durmiendo, como lo vemos aquí, ¿no? Entonces eso es lo que caracteriza a este síndrome de Pickwick o síndrome de apnea del sueño, que es esto, la somnolencia en el día, o sea que paran durmiendo en el día y en la noche no duermen bien porque no tienen un sueño reparador, y además algunas alteraciones metabólicas asociadas a este síndrome de apnea del sueño, como es la hipertensión y como es también que estos pacientes a veces al quedarse dormidos pueden sufrir una serie de accidentes, ¿no? Sobre todo accidentes automovilísticos. Son justamente estos choferes que pestañean a veces cuando están manejando de día y que producen estas tragedias a nivel de las vías, ¿no? De transporte. Entonces, cuando vean un chofer obeso, mejor no se suban al carro. Miren, esto de aquí es para ver lo que es la vía aérea. Normalmente el aire debe pasar por la nariz, debe pasar por la orofaringe y aquí encuentra una obstrucción, como vemos, ¿no? Esto es por una vía aérea bloqueada. Generalmente es porque tienen una lengua muy grande. Generalmente los obesos tienen lenguas grandes. Generalmente estos niños con Down también tienen lenguas grandes y pueden producir este bloqueo aquí. O también estos obesos tienen pues músculos gruesos y además grasa perimuscular que bloquea también esta vía aérea, ¿no? Entonces por eso que en la noche roncan cuando hay el paso del aire, ¿no? Porque el aire quiere pasar y digamos que hace movimientos de esa zona obstruida. Entonces lo que se hace aquí como manejo de tratamiento, y eso es lo que tienen que también grabar aquí, es utilizar CPAPs. CPAP significa presión continua en la vía aérea. Entonces es un método de ventilación no invasiva también, ¿no? Entonces lo que hacemos en estos pacientes gorditos, donde de repente no pueden bajar de peso, es ponerles estas máscaras
que utilizan esta presión continua en la vía aérea para que obviamente esta obstrucción ya no se produzca, ¿no? Si hay obstrucción a nivel de la lengua, a nivel de estas zonas de orofaringe, también podemos a veces hacer cirugías. Y si es solamente la obesidad la que está produciendo la obstrucción, obviamente lo que tenemos que hacer es decirles que bajen de peso. Bueno, aquí vamos a preguntar algo acerca de esto. En el síndrome de apnea del sueño y como consecuencia de las alteraciones fisiopatológicas durante este sueño no reparador, se produce durante el día. ¿Qué es lo que se produce durante el día? Que se choquen. ¿Mm? Que se agiten, que tengan disnea. Respiración periódica o tipo Cheyne-Stokes obviamente se produciría durante el sueño, no durante el día. Obstrucción a nivel de la hipofaringe tampoco se produciría durante el día, sino más bien durante el sueño. Está entre estas tres. Disnea sí, durante el día no es un síntoma característico de esos pacientes, ¿no? Porque durante el día están despiertos, están, digamos, parados, están rectos, digo, no hay esta obstrucción a nivel de la vía aérea. Entonces generalmente no tienen disnea como síntoma predominante, ¿no? Como dice acá. ¿Qué es lo que se produce? Somnolencia marcada, ¿no? Estos gorditos se duermen durante el día. Y eso es lo que caracteriza a este síndrome de apnea del sueño. Así como algunos de ustedes veo por aquí dormidos. A pesar de que no son gorditos. Ese es por otra causa ya, ¿no? Bueno, 10. El tratamiento de elección del síndrome de apnea del sueño es dietético. ¿Es el tratamiento de elección o es una de las medidas que se puede hacer? Es una de las medidas que se puede hacer, ¿no? La dieta. La oxigenoterapia con FiO2 de 35 es una medida que les he mencionado. No es una medida, ¿no? Darles medicamentos, lobelia y similares. ¿Qué les parece esta? Presión positiva continua de la vía aérea. Esta es la medida de elección, el CPAC, como yo les decía, ¿no? Obviamente que dependiendo del síndrome de apnea del sueño, podría ser también quirúrgico, dependiendo si hay alguna obstrucción por ahí, algún nivel, o también dietético, si es que es obeso, pero no son las medidas de elección, ¿no? La medida de elección es el uso de CPAC. 11. El tratamiento de apnea obstructiva del sueño se basa en todas, menos una de las siguientes medidas. ¿Cuál sería? A ver. ¿Hay que adelgazarlo al gordito o no? Sí, ¿no? Dice, se basa en muchas medidas, menos una, dice. O sea, adelgazarlo es una de las medidas. Suprimir el tabaco y el alcohol también es una de las medidas, porque obviamente si el gordito se emborracha, ¿qué sería? Ahí sí dormiría día y noche, y estaría reconstruido y haría muchas apneas. Esto de la hipertensión arterial está relacionado con las apneas, ¿eh? Cada vez que hay apnea, hay hipoxemia. Y esta hipoxemia se ha visto que puede alterar este sistema nervioso simpático, producir más adrenalina y esto a la vez producir hipertensión arterial. Entonces, esa es la relación que hay entre apnea del sueño y hipertensión arterial, ¿no? Bueno, pero sí hay que suprimir tabaco y alcohol, ¿no? Utilizar presión positiva continua en la vía aérea, esa es la medida de elección, es cierto, también es una de las medidas. Eliminar la obstrucción nasal si existiera, también es cierto, ¿no? Hay algunos que tienen obstrucción nasal, pólipos, etcétera, tabique desviado, que producen apnea del sueño también. Administrar benzodiazepinas por la noche. ¿Ustedes le darían a un gordito que ronca mucho benzodiazepinas? Obviamente no, ¿no? Le produciríamos mucha mayor apnea. La benzodiazepina tiene que ver con alterar el sistema nervioso central, ¿no? Lo dopa también al gordito y obviamente va a producir mucho más apneas todavía. Entonces, esa no sería la más adecuada, ¿no? 12. El síntoma cardinal del síndrome de apnea del sueño es
El síndrome cardinal. La obesidad no está acá. La pérdida de memoria, el gordito irritable, la cefalea, el insomnio, o sea que no duerme en la noche. En realidad él duerme, él está con los ojos cerrados en la noche. Y las esposas incluso lo mencionan, y eso yo le digo por los pacientes, ¿no? Dicen, mi esposo duerme, ronca como burro, ronca, 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 y por ratos no ronca, ¿no? Se murió, dice la y de verdad no ronca bastantes, incluso segundos, y dice, uy, ¿qué pasó? Y la señora agarra y lo despierta, y ahí empieza a roncar. Ese es un periodo de apnea, pues, ¿no? Se murió el paciente, en realidad está haciendo apnea. Y luego empieza a roncar más feo todavía, ¿no? Como un carro viejo, dice. Entonces, el paciente está dormido, según él, ¿no? Pero en realidad no está durmiendo bien, es un sueño no reparador. Por eso que esa apnea produce hipoxemia. Y además le lleva a que en el día se esté durmiendo, pues, ¿no? Entonces, el síntoma cardinal es la hipersomnia diurna. Se duerme demasiado este gordito. Ese es el síntoma cardinal, ¿ah? Acuérdense de eso. No es la obesidad. Bueno, vamos a otro tema ahora. Vamos a hablar acerca de bronquiectasias. Esto es común también, es una de las enfermedades más comunes aquí en Perú, ¿eh? Que tiene que ver con el pulmón, ¿no? Bronquiectasias son las secuelas que se producen o es el estadio final de muchas enfermedades respiratorias, ¿eh? Y aquí en Perú, como ustedes saben, la tuberculosis es tan prevalente que deja bronquiectasias a montones, ¿eh? Nosotros como neumólogos, más que asmáticos, vemos bronquiectasias incluso, mucho más, ¿eh? O casi por ahí, digamos, ¿eh? Acá en Lima también hay mucho asmático, demasiada cantidades de asmáticos, porque tenemos mucha contaminación, tenemos un clima limeño que tiene una capa de humo arriba, una capa de nubes arriba que hace que todo se quede acá y no haya pues una buena ventilación. Toda la contaminación se queda aquí, toda la alergia, los ácaros están aquí y por eso que tenemos bastante asmático y por la tuberculosis bastante bronquiectasia. Entonces la bronquiectasia es una secuela de enfermedades pulmonares, tiene que ver con la dilatación permanente de los bronquios, ¿ya? Es una dilatación permanente, grande y permanente. Y que puede ser de muchos orígenes, generalmente es congénito, cuando ya el paciente nace con la bronquiectasia. Aquí tenemos como enfermedad principal la fibrosis quística, ¿no? Congénito, fibrosis quística. Y adquirido tiene que ver, pues como les decía, con las infecciones, generalmente las tuberculosas, pero también hay algunas neumonías que pueden producir bronquiectasia, sobre todo las neumonías necrotizantes o las neumonías que tienen que ver con gérmenes necrotizantes. En este caso, el estafilococo o la pseudomonas, por ejemplo, son gérmenes que producen necrosis del tejido pulmonar y pueden llegar a producir bronquiectasia. También puede ser provocado por cuerpos extraños. Algunos niños, por ejemplo, ¿no? Se pasan pelotitas, cositas, llaveritos, no sé, alfileres. Hemos visto hace poco, hemos tenido un paciente que se pasó una aguja se pasó al paciente, porque hay unas personas que se ponen la aguja en la boca, no sé si han visto, están cosiendo y están con la aguja en la boca y hablan todavía a veces, ¿no? Entonces, en algún momento se pasó la aguja a este paciente y de verdad se le pegó a la tráquea y se fue hasta abajo, hasta la carina en realidad. Y fue difícil sacarlo. Tuvimos que llevarlo a sala de operaciones, anestesiado obviamente, y ponerle un broncoscopio rígido y poder jalar con una pinza esa aguja que se había pasado, ¿no? Hacia la vía aérea, ¿no? Hubiese sido más fácil que se la pase al tracto digestivo, ¿no? Obviamente que iba a producir un dolor, pero bueno. Entonces, esos cuerpos extraños de otro tipo, obviamente más gruesos, pueden producir obstrucciones, atelectasias, y eso pueden llevar también a bronquiectasias, ¿no? Y aquí lo importante saber es que hay un círculo vicioso en la bronquiectasia que tiene que ver con inflamación, con infección y con retención de secreciones, y esto tiene que ver con mayor dilatación del bronquio. Por eso una bronquiectasia evoluciona a mucha mayor bronquiectasia con los años a veces, si es que no tomamos las medidas adecuadas para que esto no pase, ¿no? Entonces, la bronquiectasia no simplemente es una secuela, es una enfermedad también, por eso que la vamos a tocar ahora. Mayormente se localiza en los lóbulos inferiores, en el mundo estamos hablando, ¿eh? Y también en língula y en lóbulo medio. Y generalmente pues, son unilaterales. La mayoría de bronquiectasias generalmente están en un solo lado, pero pueden ser bilaterales en un 30% de los casos, ¿no?
La patología, bueno, la mucosa bronquial siempre está muy tumefacta, está muy inflamada, incluso a veces está ulcerada, porque obviamente hay destrucción pues de ese bronquio y a veces necrótica también, porque hay infección agregada, ¿no? Las fibras musculares están destruidas, las fibras elásticas también, y por eso se produce esta dilatación permanente, ¿no? Y además, como siempre se infectan estas bronquiectasias, sobre todo las más grandes, siempre va a haber secreciones purulentas. Las bronquiectasias se clasifican en varios tipos, pero la clasificación más usual, la más conocida, es la de Line-Rate, que la clasifica en tres tipos: bronquiectasias cilíndricas o tubulares. Estas son las más frecuentes, ¿ah? Y las menos dañinas, digamos, o las que tienen mejor pronóstico. Y por otro lado están las bronquiectasias quísticas o saculares, que son las menos frecuentes, menos mal, pero son las que tienen peor pronóstico. Ahora, ¿por qué es esto? Porque las bronquiectasias quísticas o saculares son tan grandotas que tienen que ver con mucha secreción bronquial y tienen que ver con caldos de cultivo para gérmenes multiresistentes, generalmente pseudomonas. Por eso que las quísticas son las más complicadas, las que tienen peor pronóstico. En cambio, las cilíndricas son las más pequeñitas, las chiquititas, las tubulares. Estas generalmente no sirven de caldo de cultivo porque no producen mucha secreción. Y no hay muchos gérmenes aquí. Y lo bueno que son las más frecuentes. Pero también tenemos la variedad varicosa, ¿no? Que son bronquiectasias que tienen forma tortuosa y que, bueno, están entre ambas, ¿no? No son ni tan frecuentes ni tampoco tan dañinas. Esta es una broncografía antigua que actualmente ya no lo utilizamos, pero en algunos centros todavía, para ver justamente esta gran dilatación de los bronquios, ¿no? Acá vemos, miren, estos sacos alveolares grandes, ¿no? Y vemos aquí el tamaño del bronquio normal, miren, es delgadito el bronquio normal. Vemos aquí, o aquí, o aquí. Pero miren estos sacos, ¿no? Tenemos acá uno y acá unos grandes, ¿no? Entonces, esta es la dilatación tan grande y marcada y permanente de los bronquios que se denomina bronquiectasia, ¿no? Esta es una tomografía de un paciente con fibrosis quística. Miren la gran variedad de bronquiectasias que tenemos acá. Acá estamos viendo las quísticas, miren, estas grandes que vemos aquí. Incluso algunas tienen algún nivel porque tienen secreciones en gran cantidad, estas grandes, ¿no? Y también vemos aquí las tubulares, que son estas más pequeñitas que están aquí. Este de aquí, o este de aquí, por ejemplo, o este de aquí, ¿no? Esas son las tubulares. Y acá vemos la tortuosa, miren, aquí está esta de aquí, ¿no? O varicosa también se denomina, ¿no? Que es por el corte en realidad, ¿no? Pero tiene esa forma tortuosa, ¿no? Y también es dilatada, como vemos, ¿no? Entonces, este paciente obviamente va a tener gérmenes en gran cantidad y secreciones en gran cantidad, ¿no? Este cuadrito es para ver la causa. Ya les decía, es mucha la etiología que tiene la bronquiectasia, ¿no? Va desde las bacterias, neumonías necrotizantes, tuberculosis que les mencioné, también las obstrucciones. Y aquí importante recalcar esto, las inmunodeficiencias. Todo lo que tiene que ver con inmunodeficiencias causa también bronquiectasias, ¿no? Inmunodeficiencias de inmunoglobulinas, obviamente, la A sobre todo, la G, la M, ¿no? Y también tiene que ver con quimioterapias que producen inmunodeficiencias, ¿no? Los corticoides, los trasplantes, los VIH, por ejemplo, también tienen muchas bronquiectasias. Las neoplasias hematológicas también pueden hacer bronquiectasias. Otra cosa importante es lo congénito, les había mencionado. La fibrosis quística, la disquinesia ciliar primaria, el síndrome de Young, son congénitos, pero tienen que ver también con la alteración en el aparato mucociliar, ¿no? Que les mencioné en fisiología, tiene mucho que ver con la extracción de gérmenes y de material extraño hacia la vía aérea, y que cuando esto está alterado obviamente se va a obstruir la vía aérea, van a entrar gérmenes y probablemente va a producir esta destrucción del parénquima y posterior bronquiectasia, ¿no? Las neumonitis inflamatorias, miren, el reflujo gastroesofágico también puede producir bronquiectasias. Y otra cosa importante, las enfermedades del colágeno, miren, artritis reumatoide, el LES, Sjögren, ¿no? La sarcoidosis y espondilis anquilosantes pueden también producir bronquiectasias. Y algo que de repente ustedes no sabían, el asma y el EPOC también pueden producir bronquiectasias, ¿eh? O sea, un asmático que veamos una placa con bronquiectasias, no pensemos tanto en TB. Bueno, acá en Perú sí, pero en otros países no piensan tanto en TB, sino piensan en como causa de bronquiectasia el asma, ¿no?
Las enfermedades inflamatorias intestinales, miren, colitis ulcerativa, Crohn, también tienen que ver con producción de bronquiectasias. Las panbronquiolitis difusas, las aspergilosis, los hongos también tienen que ver con bronquiectasias, ¿no? Y esto es lo que les decía del círculo vicioso: infección, generalmente por gérmenes resistentes, pseudomonas, hemófilos, inflamación a nivel de la bronquiectasia. Esto también lo preguntan. La inflamación bronquiectásica es de tipo neutrofílica, básicamente, ¿eh? Neutrofílica, no es linfocítica, ¿eh? Es neutrofílica. Y también, bueno, hay una gran producción de mediadores inflamatorios. Esta inflamación neutrofílica y esta producción de mediadores inflamatorios va a producir la lisis, la destrucción del parénquima de este bronquio, y obviamente la dilatación y la contaminación por estos gérmenes, ¿no? Entonces este es un círculo vicioso que tenemos que cortar, ¿no? Primero, ubicando al germen, matándolo, destruyéndolo con antibióticos. Segundo, sabiendo que hay inflamación y que esta inflamación obviamente va a producir mayor destrucción, ¿no? Entonces, digamos, controlando esta infección va a haber menos inflamación y probablemente menos daño a nivel de ese bronquio, ¿no? Y eso es lo que actualmente hacemos los neumólogos, ¿no? Tratar justamente las infecciones asociadas a la bronquiectasia, y por lo tanto cortamos este círculo vicioso y cortamos la progresión de esta bronquiectasia, ¿no? Los exámenes complementarios que hacemos, generalmente radiografía de tórax y tomografías, que es lo que hacemos actualmente. Las radiografías generalmente nos van a presentar imágenes de tipo lineal, y aquí importante saber es esto: que el signo radiológico importante en una bronquiectasia es el denominado líneas de riel, ¿no? O vías de tren. Así es como se ven las bronquiectasias en una radiografía de tórax, ¿no? Como líneas de un tren, digamos, ¿no? Porque es el bronquio que está medio dilatado, pero que no se logra ver tan claramente y se ve como si fuera una línea de tranvía, ¿no? La broncografía era un método hasta hace algunos años importante, ya dejó de serlo porque apareció la tomografía. Pero bueno, en algunos casos, y eso también lo preguntan, la broncografía se utiliza como solamente cuando tenemos que operar una bronquiectasia, o sea, o es una decisión quirúrgica, y cuando la bronquiectasia está localizada. Entonces, cuando la bronquiectasia está localizada y vamos a operar, necesitamos hacer una broncografía, o el cirujano necesita hacerse una broncografía para poder ver y localizar mejor la lesión, ¿no? Entonces, esa es la única indicación actual de la broncografía: cirugías localizadas por bronquiectasias localizadas, ¿no? La tomografía de tórax es ahora el gold estándar en el diagnóstico, digamos, es el método principal para el diagnóstico, pero no es cualquier tomografía, es la tomografía de alta resolución, la tomografía axial de alta resolución. Esa es la tomografía que nos ayuda al diagnóstico y es la gold estándar en el diagnóstico actualmente, ¿no? Y en la actualidad, como dice acá, sustituye a la broncografía, ¿no? Ya les decía, como hay gran cantidad de gérmenes, como hay gran cantidad de inflamación y microbios, tenemos que hacer siempre exámenes de esputo, ¿no? Bacteriología. ¿Para qué? Para localizar el germen y obviamente dar el tratamiento adecuado. La función respiratoria también debe ser medida, ¿no? Generalmente usamos espirometrías, en este caso. Generalmente las espirometrías, cuando tenemos una bronquiectasia localizada o una bronquiectasia leve, generalmente el patrón es obstructivo. Y cuando tenemos una bronquiectasia más avanzada, como la que vimos en la tomografía, con gran destrucción del parénquima, generalmente el patrón va a ser ya restrictivo, ¿no? El tratamiento generalmente es de soporte, es tratar el germen que está causando mayor compromiso respiratorio, mayor cantidad de flema, y que va obviamente a empeorar la bronquiectasia. Pero también son medidas de fisioterapia respiratoria, ¿no? Ayudar al paciente a eliminar las secreciones rápidamente, porque ese acúmulo de secreciones, ya les decía, es como un caldo de cultivo para los gérmenes, ¿no? El tratamiento quirúrgico solo se da, y aquí es lo importante, en las bronquiectasias localizadas. En las bronquiectasias, como vimos anteriormente en esta tomografía bilateral y difusa, obviamente no vamos a tener que hacer un tratamiento quirúrgico, ¿no? Aquí lo único que haríamos es un trasplante de pulmón en ese caso, ¿no? En el caso anterior, digo, en que les enseñé. Pero el tratamiento quirúrgico actualmente solo se deja para las bronquiectasias localizadas.
o también para las bronquiectasias que tienen mucha hemoptisis o que tienen neumonías a repetición, ¿no? En esos casos solo se llama al cirujano de tórax para que opere a este paciente, ¿no? En los otros casos, bronquiectasias difusas, no tiene mayor importancia el tratamiento quirúrgico. La fibrosis quística es uno de los ejemplos de bronquiectasias, les había mencionado, ¿no? Es importante saber que es una enfermedad hereditaria, ¿no? Letal, que se hereda obviamente y que nace con el paciente, ¿no? Y aquí lo importante saber es que es de manera autosómica recesiva. Es una enfermedad genética hereditaria autosómica recesiva y que es más frecuente en pacientes de origen caucásico, aunque acá en Perú hemos visto casos de fibrosis quística también, ¿no? Al ser autosómica recesiva, quiere decir que alguno de ustedes puede tener el gen y no saberlo, y juntarse con una señorita o señor también con el gen, y en alguno de sus hijos puede tener fibrosis quística. Entonces, a eso se llama autosómico recesivo, ¿no? Que no se ve en un fenotipo generalmente, pero el gen lo podemos tener escondido. Es una enfermedad multisistémica, de evolución crónica, ¿no? Obviamente han visto esas bronquiectasias tan marcadas, de progresión generalmente letal, ¿no? Y obviamente el manejo tiene que ser multidisciplinario. Aquí lo principal y lo cardinal en la fibrosis quística es esto, que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva, que obviamente es crónica, que tiene una insuficiencia pancreática, en este caso de tipo exocrina, y que además tiene obviamente una alteración en lo que es la medida de electrolitos, ¿no? En lo que es el pasaje de electrolitos, y por lo tanto hay una concentración elevada de electrolitos en el sudor, ¿no? Entonces todo paciente niño que tenga enfermedad pulmonar crónica, que tenga insuficiencia pancreática, o sea que tenga alteración en lo que es la absorción de los alimentos, que tenga diarreas a repetición y además que tenga un sudor muy, digamos, muy clorificado, con mucho cloro o muy salado, generalmente estamos hablando de un paciente con fibrosis quística. Por eso que sus niñitos deben siempre besarlos, ¿ah? Y probar su sudor. Y esos enamorados también. Bueno, en más de la mitad de los pacientes, el diagnóstico de sospecha es por los síntomas respiratorios. Ya les decía, lo principal, lo cardinal es lo respiratorio, ¿ya? Y también, obviamente, el diagnóstico se hace a través del test de sudor, que va justamente a ver esto del cloro, ¿no? Del aumento del cloro y del aumento del salado del sudor, ¿no? El gen responsable en la fibrosis quística tiene que ver con el cromosoma 7, ¿no? En el brazo largo del cromosoma 7 está ubicado este gen. Generalmente en todos los casos, ¿eh? En la mayoría de casos el gen está ubicado en el brazo largo del cromosoma 7. Y este gen tiene que ver con codificar esta proteína de acá, la CFTR, que se denomina también proteína reguladora de conductancia transmembrana, que tiene que ver justamente con lo que yo les decía, con conducir justamente estos electrolitos, ¿no? El sodio, el cloro, y justamente al haber esa alteración se produce este aumento de cloro y de sodio a nivel del sudor, y por eso que estos niños tienen ese sudor así tan salado, ¿no? La mutación predominante, y eso también lo preguntan, es la DF508. D de delección, por eso es es una delección, que es una mutación. F es de fenilalanina, que es el aminoácido comprometido. Y 508 es de la posición en la proteína de este gen, ¿no? Entonces es la mutación DF508 la que está mayormente prevalente en este tipo de pacientes, ¿no? Generalmente encima del 70-80%. Puede haber otro tipo de mutaciones, pero la más frecuente es esta de acá, la DF508, ¿no? De elección de D, F de fenilalanina y 508 de la posición.